Buenas noches, ingeniero. Nosotros somos el grupo uno y vamos a resolver el ejercicio que usted nos planteó. El enunciado dice, una batería de extracción de 5 etapas en contracorriente se utiliza para extraer el lodo procedente de la reacción, lo cual nos da la reacción que sería carbonato de sodio más óxido de calcio más agua. En los productos nos da lo que es carbonato de calcio más 2 moles de hidróxido de sodio. El carbonato de calcio lleva consigo 1,5 veces su peso de disolución al fluir de una unidad a otra. Esto nos da a entender que sería 1,5 veces el inerte va a ser igual a la disolución retenida, lo cual nosotros necesitamos despejar ese 1,5, lo cual ahí tenemos en la fórmula que sería 1,5 es igual a la disolución retenida dividido entre el inerte. Después nos dice, se desea recuperar el 90% de hidróxido de sodio. Entonces, en todo este proceso, se desea recuperar el 90% del hidróxido de sodio. Los productos de la reacción entran en la primera unidad sin exceso de reactantes, pero como 0,6 kilogramos de agua por 1 kilogramo de carbonato de calcio, lo cual nosotros vamos a tener una relación que sería 0,6 kilogramos de agua dividido entre 1 kilogramo de carbonato de calcio, o en este caso el inerte. Nos pide, inciso A, ¿cuánto de agua de lavado se debe utilizarse para 1 kilogramo de carbonato de calcio? Inciso B, ¿cuál es la concentración de la solución que sale de cada unidad, suponiendo que el carbonato de calcio es completamente insoluble? Bueno, tenemos aquí nuestra reacción, que sería la misma que nos da el enunciado, que sería carbonato de calcio más óxido de calcio más agua, lo cual nos da, en este caso, el inerte llegaría a ser el carbonato de calcio, más los 2 moles del hidróxido de sodio, que en este caso sería el soluto. Esto ya está, la ecuación está balanceada. Muy bien, entonces nos planteamos lo que es nuestro diagrama de flujo, lo cual decimos que tenemos un flujo de entrada o de alimentación más la composición del soluto, que sería el hidróxido de sodio, la composición del inerte, que sería el hidróxido, el carbonato de calcio, que sería 1, y la composición del disolvente, que sería 0,6. Por el otro lado tenemos lo que es la entrada del disolvente, que cual no tenemos cuánto está entrando, pero nos dan la composición que sería 1. En este caso podemos entender que es 100% puro, lo cual nosotros vamos a usar lo que es el agua. Muy bien, entonces nosotros lo que primero tenemos que hacer es calcular el valor de la composición del soluto. Entonces lo que necesitamos hacer es obtener los pesos moleculares tanto del carbonato de calcio como del hidróxido de sodio. Bueno, entonces decimos, la composición del soluto va a ser igual a 1 kilogramo de carbonato de calcio aquí tenemos que hacer un factor de conversión de kilogramos a gramos. Entonces decimos que 1000 gramos de carbonato de calcio equivale a 1 kilogramo de carbonato de calcio. Esto lo multiplicamos por su peso molecular, lo cual vamos a decir que en un mol de carbonato de calcio nos da 100,0869 gramos de carbonato de calcio. Aquí, nosotros podemos decir que es una relación 2 a 1. ¿Qué tenemos por eso? 2 moles de hidróxido de sodio va a ser equivalente a 1 mol de carbonato de calcio, lo cual nos interesa obtener los moles del hidróxido de sodio. Esto lo multiplicamos por su peso molecular para obtener la masa, en este caso, del hidróxido de sodio, que sería su peso molecular 39,9970 gramos de hidróxido de sodio equivale a 1 mol de hidróxido de sodio. Y esto necesitamos convertirlo lo que sería a kilogramos. Entonces vamos a decir que 1 kilogramo de hidróxido de sodio equivale a 1000 gramos de hidróxido de sodio.
Eso lo calculamos y la composición del soluto nos va a dar que es 0,7992. Con esto vamos a poder hallar lo que es el flujo de alimentación, lo cual nos planteamos en esa ecuación y decimos que el flujo de alimentación va a ser igual a la composición del soluto más la composición del inerte más la composición del disolvente, lo cual eso reemplazamos, vamos a decir que es 0,7992 más 1 más 0,6. Eso calculamos y nos da que el flujo de entrada o de alimentación sería 2,3992. Ya, continuando con el ejercicio, nos indica que se desea recuperar el 90% del parte de soluto en la parte del extracto. Entonces, el soluto que ingresa en el flujo de alimentación va a ser el 100%. Y en el extracto yo deseo recuperar el 90% de parte del soluto. Entonces, lo que yo voy a realizar es una regla de 3 donde el 100% va a ser 0,7992 que entra al flujo de alimentación. Y en la parte del extracto yo deseo recuperar el 90%. Lo que yo voy a aplicar es una regla de 3, donde 0,7992 por el 90% dividido en 100%, lo que me va a dar un resultado del soluto en el extracto de 0,7193. Una vez realizado esto, yo puedo aplicar una relación donde el soluto total, prácticamente del soluto de la alimentación, va a ser igual al soluto en el extracto más el soluto en el refinado. Soluto en el extracto lo tengo, soluto total también lo tengo. Solamente hago un simple despeje donde el soluto en el refinado va a ser igual a 0,0799. Una vez realizado todo esto, yo voy a realizar el cálculo en el refinado, donde yo sé que el refinado va a ser inerte más disolvente más el soluto. En este caso solamente tengo como dato el inerte. Entonces, ¿de dónde saco disolvente más el soluto? Aplico una relación que me da el ejercicio que el disolvente más el soluto sobre el inerte va a ser igual a 1.5. El inerte lo tengo, lo paso a multiplicar. Entonces, el disolvente más el soluto retenido va a ser igual a 1.5. Entonces, nuevamente voy al refinado, que es inerte más la disolución retenida, que era 1.5, más el inerte que tengo como dato, que es 1, solamente lo sumo y me va a dar el refinado, que es de 2.5. Continuando con el ejercicio, tenemos para la gráfica, donde tenemos la fórmula de NK, que es igual a inerte sobre el disolución más solvente, donde nuestra NK va a ser igual a 0,6667. Calculamos las concentraciones de alimentación, donde NF es igual al componente del inerte sobre el componente disolvente más el componente del soluto, donde reemplazando datos, nuestro NF es igual a 0,7147. Para XF es igual al componente del soluto sobre el componente del disolvente más el componente del soluto, donde reemplazando los datos, nuestro XF va a ser igual a 0,5712. Una vez calculado el valor de NK, que esta va a venir siendo una recta paralela a nuestro eje de las abscisas. Nos vamos a GeoGebra y vamos a graficar esta recta, que va a venir siendo esta,
que es igual a Y, igual a 0,6667, que nos daban el valor de NK. Bien, también vamos a graficar lo que es el punto F, que de coordenadas nos va a salir 0,5712 y 0,7147, cuyos valores ya se habían calculado, que son la concentración en nuestra alimentación. Bien, seguidamente graficamos nuestro punto D, hacemos la unión entre el punto D y F con una línea segmentada de color verde. Listo. Nos vamos al Excel. Vamos a calcular el valor de X5. ¿Esto qué es? Es nuestro soluto en nuestro refinado 5. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de este valor de X5? Va a ser igual a el soluto sobre nuestra disolución retenida, cuyos valores ya se habían calculado. Nuestro soluto va a ser igual a 0,0799, cuyo valor se había hallado con anterioridad. También tenemos lo que es nuestra disolución retenida, que es de 1,5, que igual ya habíamos calculado. Reemplazando datos nos va a dar que nuestro X5, nuestro refinado 5, va a ser igual a 0,0533. Este valor lo vamos a graficar en nuestro GeoGebra con una gráfica donde X va a ser igual a lo que ya habíamos calculado, 0,0533, donde va a ser la intersección con nuestra recta NK, dándonos el punto, bueno, la intersección que va a ser nuestro refinado 5. Bien, nuestro problema nos da como, bueno, nuestro enunciado nos dice que tenemos que cumplir lo que son las 5 etapas. Entonces tenemos que darnos los valores de Y1 tenemos que darnos un valor adecuado de Y1 para que nuestra gráfica nos dé adecuadamente las 5 etapas en nuestra gráfica. Bien, empezamos, dándonos el valor de Y1, un valor de 0,4145, cuya recta así, vamos a tener lo que es la intersección con el eje de las abscisas, dándonos la intersección de nuestro extracto 1. Bien, tenemos nuestro extracto 1. Hacemos la unión con una semirrecta F con el extracto 1. Ya tenemos. Hacemos la unión con una semirrecta el extracto 5 con D, donde, cuyas rectas van a hacer intersección en la parte inferior, que va a ser nuestro punto polo. Bien, con el valor del extracto 1 que nos da GeoGebra, vamos a poder calcular la recta con el valor del extracto 1, cuya recta vamos a tener la intersección con nuestra NK, dándonos el valor del refinado 1. Hacemos la unión del refinado 1 con nuestro punto polo, donde esta recta va a ser una intersección con nuestro eje de las abscisas, dándonos el punto de extracto 2. Graficamos lo que es una recta con el dato que nos da nuestro extracto 2, donde esta recta va a ser una intersección con nuestra recta de NK, dándonos el punto del refinado 2. Hacemos la unión con nuestro punto polo. Tenemos también lo que es la intersección. Gracias a esta recta vamos a tener lo que es la intersección con nuestro eje de las abscisas, teniendo así nuestro valor del extracto 3. Graficamos la recta, vamos a poder obtener lo que es nuestro refinado 3. Hacemos la unión con el punto polo.
Con esta recta vamos a poder hallar lo que es la intersección, que va a ser nuestro extracto 4. Graficamos nuestra recta en el eje X. Vamos a poder calcular así, obtener nuestro punto del refinado 4. Hacemos la unión con el punto polo. Vamos a tener el valor de nuestro extracto 4, donde se puede observar que los valores de nuestro punto del extracto 5 es igual al punto de nuestro refinado 5. Hacemos la unión de los puntos con líneas segmentadas, donde se puede ver que en nuestra gráfica entra adecuadamente las 5 etapas. Bien, seguidamente vamos a hacer la unión entre el punto del refinado 5 y el extracto 1, donde vamos a tener lo que es la intersección entre los puntos del refinado 5 y el extracto 1, y la recta entre los puntos de D y F, que nos va a dar lo que es nuestro punto M, que va a ser nuestra mezcla hipotética, dándonos como coordenadas de 0,247 y 0,3091, cuyos valores se van a corroborar en instantes. Vamos a calcular la concentración de la mezcla hipotética para poder verificar lo que graficamos en GeoGebra. Para esto vamos a calcular NM, donde va a ser la composición inerte dividido entre la composición del disolvente más el disolvente más la composición del soluto. Reemplazando datos nos va a dar un valor de 0,3091. También vamos a calcular la composición de la mezcla hipotética, donde vamos a calcular con la composición del soluto dividido entre la composición del disolvente más el disolvente más la composición del soluto. Reemplazamos los datos y nos va a dar un valor de 0,2470. Con esto podemos verificar que los puntos de la coordenada son las correctas. Ahora vamos a calcular el extracto. Para esto vamos a usar dos ecuaciones, donde la primera ecuación es el extracto va a ser igual al disolvente más el soluto. Y la segunda ecuación es 0,4145 va a ser igual al soluto dividido entre la suma del disolvente y del soluto, en donde vamos a agarrar la ecuación 1 para poder reemplazarlo en la ecuación 2, donde vamos a tener que 0,4145 es igual al soluto dividido entre el extracto. Vamos a despejar lo que es el extracto, teniendo así el soluto dividido entre 0,4145. Reemplazamos los datos y tenemos un valor de 1,7354. Continuando, donde nos pide A, ¿cuánta agua de lavado debe utilizarse para kilogramo de carbonato de calcio? Bueno, aquí vamos a calcular el disolvente, donde vamos a hacer un balance global, donde el flujo que salen es igual a flujo que entra, donde va a ser extracto más el refinado es igual al flujo más disolvente, donde tenemos la fórmula de disolvente que es igual a extracto más refinado menos F, donde el resultado de disolvente nos va a salir 1,8361, que va a ser la cantidad de agua de lavado en kilogramo que se va a necesitar. Como inciso B también tenemos, nos pide lo que es cuál es la concentración de la solución que sale de cada unidad, suponiendo que el carbonato de calcio es completamente insoluble. Estos valores se van a sacar directamente de gráficas. Como habíamos dicho, que Y1 es el valor que habíamos supuesto que es de 0,45. Nuestra Y2 vamos a sacar de gráficas.
que va a ser igual a 0,2951. Y está a 0,2951. Y así es como hemos calculado lo que son las concentraciones de los valores en el extracto. Gracias.